¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. ¿Os imagináis una España con más ricos? Nosotros sí. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Richard? No es la primera vez que lo decimos. España sería diferente y mejor para todos si hubiera más ricos. Yo sí, yo es que soy muy fan del oro. Has dicho, ¿os imagináis una España con más ricos? Yo no me la imagino, desgraciadamente. A mí me encantaría que España fuera un país con muchos más ricos. Pues ¿qué supondría? Sí. Tipo Suiza, pues. Mónaco. Sí, pues cuando uno va a esos países dice, ¡ay, qué bien, qué cuidadito está todo, qué bonito! Pues eso es lo que pasa cuando un país es más rico. Y normalmente los países son más ricos cuando hay también más ricos. Es un círculo virtuoso. Los países con más ricos atraen a otros ricos y además eso genera normalmente prosperidad a futuro. Más ricos significa menos pobres. Y casi siempre más ricos significa menos pobres, sí, es así. Pero a nuestra izquierda, por ejemplo, mira, Íñigo Errejón le ha puesto muy nervioso determinados sueldos, determinados salarios que hemos conocido en los últimos días. Vamos a escucharle. Vamos a escuchar. Estamos hablando mucho del sueldo mínimo y de que hay que subir el sueldo mínimo. Pero creo que hay que empezar a hablar también de los sueldos máximos. Y creo que hay que empezar a fijar también topes por arriba. El país lo está pasando muy mal. Y en un momento en el que el país lo está pasando muy mal, hay que fijarse también qué actividades retribuimos y cómo las retribuimos. Madre mía, a mí me da la sensación que han ido a un curso donde les han enseñado los múltiples usos del verbo topar. Sí, ¿Qué años llevamos con topar y tope? Es cierto. Y a ver, nos vamos a salir del ejemplo concreto. Le estaba hablando de ese sueldo de 8 millones de euros que se ha conocido del presidente del BBVA, pero sí sobre este último que decía, ¿no? Tenemos que fijarnos en qué actividades retribuimos, cómo las retribuimos, y esta acusación de que el problema de España es que hay unos pocos que se están llevando, que están extrayendo la riqueza del país y no nos están dejando demasiado a los demás. Entonces, y no habla de Venezuela. No, y entonces nosotros decimos, efectivamente, creemos, en esto estamos de acuerdo con Errejón y con Yolanda Díaz, que España tiene un problema con sus ricos. Pero vamos a explicarle cuál es nuestra visión sobre este problema, porque ahí sí que creemos que no tenemos mucho en común. Empezamos por el canto del pajarito, como siempre. Con un tuit, sí, en este caso de Yolanda Díaz, porque decía: acabar con los privilegios fiscales de las grandes empresas y que pague más quien más tiene es la gran tarea pendiente en nuestro país. Yo diría que la gran tarea pendiente en nuestro país, incluso desde el enfoque de Yolanda Díaz o de Íñigo Errejón, es que haya muchos más de los que más tienen. Si yo fuera socialdemócrata, estaría deseando que viniesen millones de ricos a los que sangrar a impuestos. Como en los países nórdicos, ¿no? Pues más o menos, ¿no? Entonces esa es un poco la idea, ¿no? Les vamos a decir, si queréis poner impuestos altos y que os los paguen y a esos ricos sacarle mucho vía impuestos, lo primero sería tener muchos ricos. Y ese es el punto en el que España no acaba de estar muy bien. No espantarlos, sí. Por ejemplo, salarios altos, ¿no? Esta idea de Errejón. ¿A qué actividades estamos retribuyendo? Pues no sé, lo que no tengo muy claro es si las retribuciones son realmente altas. Fíjate, salario del decil 9, es decir, el que cobra la persona que está en el puesto 90, esa fila de españoles desde el puesto 1, el que menos cobra, hasta el puesto 100. Pues bien, salario del decil 9 en Holanda, que podríamos haber cogido otros países más altos, en Europa, pues Suiza, venga, en Holanda 82.000, hemos cogido 3 países de la zona euro. En Francia, 62.000, en España, 51.000. Es decir, los que más ganan en España ganan muchísimo menos que los holandeses. Esto es algo que efectivamente tú en Madrid pues estás con profesionales de cierto nivel, sector financiero, y sabes que en 70, 75, 80.000 euros es un sueldo muy alto, de hecho por encima del 19, y sin embargo tú sabes que en Ámsterdam un sueldo de 100.000, 120.000 euros no es que lo gane todo el mundo, pero es probablemente algo relativamente habitual en las grandes capitales europeas, porque además esto es el decil 9 en el conjunto del país, que también coge zonas agrícolas con menos renta. En las grandes capitales europeas todos sabemos que un salario de alrededor de 100.000 euros es alto, estirando incluso a muy alto, pero no es algo excepcional, no es que te convierta en un millonario. En España un salario de 100.000 euros lo vemos como un unicornio, ¿no? Eso que se habla tanto, como algo inimaginable, ¿no? Pues bien, población que está catalogada en una encuesta hacia el Pew Center, ¿no? Dividía los países como qué porcentaje de su población está catalogada como de ingresos altos a nivel mundial, ¿no? Cogiendo esa media. Pues bien, igual, Holanda 68%, Francia 38%, nosotros 27%. Es decir, a mí lo que me gustaría es estar ahí, mucha más gente cobrando 80, 85.000 euros y muchísima más gente en ese punto, ¿no? Entonces, sobre ese aspecto que decía Yolanda Díaz, ¿no? De nuestro gran reto como país. Yo creo que nuestro gran reto como país es ese, que haya mucha más gente cobrando esos sueldos y luego ya, pues además cuando cobran esos sueldos, pues les cobras tú impuestos y de forma bastante más sencilla. Digamos que es mucho más sencillo
generar grandes ingresos fiscales con mucha población que gana grandes sueldos que sacándole muchísimo a los poquísimos que ganan sueldos altos en España. Así como consejo de socialdemocracia, nivel 1 es, para Rejón o Yolanda Díaz, yo creo que podría ser interesante. Segundo aspecto, millonarios. Esto Sí. aquí ya no hablamos de renta, hablamos de patrimonio. Es decir, Pocos y de los normalitos. sí, es decir, número de personas por millón de habitantes que tienen un patrimonio superior a $1 millón. Pues cogemos el informe de Credit Suisse que saca cada año con los datos de riqueza a nivel mundial. Pues bien, ahí lo que nos dice es que, pues igual, Países Bajos, Suecia, patrimonios superiores a $1 millón por cada millón de habitantes. Pues bien, 60.000 holandeses de cada millón tienen un patrimonio superior a $1 millón. Uno de cada 16 holandeses, tú te pones a pasear por Ámsterdam y uno de cada 16 de los que te cruzas tiene patrimonio superior a $1 millón. Patrimonio. Sí, patrimonio. De hecho, probablemente en Ámsterdam, que son más ricos, es más. O sea, que tú vas ahí diciendo, tú millonario, Sí, tú millonario. sí. Pues más Sí, o menos sí. vas viendo canales y millonarios. En España son 25.000. Uno de cada 40. Vemos que la proporción es no tan alta. Y además la gran mayoría de los españoles, que yo no digo que eso sea malo, pero hay que tenerlo en cuenta, los que tienen este nivel suele estar muy centrado en tema inmobiliario, mientras que en estos otros países, desde luego en Holanda, Países Bajos, en Suecia, buena parte de ese patrimonio muchas veces está en patrimonio financiero, también inmobiliario, una distribución bastante más interesante. Entonces, tenemos pocos millonarios y cuidado, porque alguien podría decir, no, pero en España tenemos menos, pero son todos como Amancio Ortega. No, Amancio Ortega ¿Cuántos hay? es la ¿Cuántos excepción Amancios Ortegas hay? absolutamente excepcional, si quieres, porque por eso le ponemos siempre como ejemplo. En España los millonarios además son millonarios, he puesto ahí, de los normalitos, porque es verdad, si comparamos a los grandes ricos españoles con los grandes ricos de los países del norte de Europa, que tanto nos ponen como ejemplo, nuestros ricos son de los cutrecillos, de los que en las reuniones de ricos dicen, pero bueno, si tú no tienes ni... ¿Tienes avión? ¿Tienes yate? Van a Ascot. Sí, un poco de los de Chichinabo. Pues un poco así, ¿no? Más allá de la broma, en general, los grandes patrimonios españoles tienen una cifra de patrimonio media muy por debajo de lo que tienen los grandes patrimonios de esos países. De nuevo, yo ni siquiera digo si es bueno o malo, simplemente son países que nos ponen muchas veces como ejemplo, nos ponen como ejemplo también sus sistemas fiscales, el nivel de ingresos públicos, y esos sistemas fiscales y ese nivel de ingresos públicos está basado, en primer lugar, en una gran capacidad de generación de riqueza, de atracción de riqueza, de atracción de inversiones. Flexibilidad laboral. Exactamente. Mercado laboral, sí. Y por ahí va la tercera parte, porque alguien dirá, pero ¿y entonces toda esta gente, estos ricos, que tienen, pues la mayoría de ellos son empresarios, tienen empresas, y los trabajadores, esos que tenían esos sueldos altos, ¿dónde trabajan? Pues bien, multinacionales, otra de esos temas que a señora Rejón, a señora Díaz les pone nerviosos, ¿no? No, pues siempre protegiendo siempre decimos, no, hay que proteger a la pyme, la gran empresa que en España es la extractora de rentas. Pero no al autónomo. Pues no, al autónomo no, al autónomo normalmente se le deja ahí tirado. Pues bien, esto es reparto del empleo asalariado por tamaño de la empresa. Las empresas de menos de 50 empleados barra amarilla, la parte amarilla de la barra. Pues ahí vemos, de nuevo, los países más ricos son aquellos en los que tienen un porcentaje de la pequeña empresa más bajo en el conjunto del mercado laboral, menos empleo, menos trabajadores están en esas pequeñas empresas y más trabajadores están en las grandes empresas. En todos los países el número de pequeñas empresas está por encima del 90%, claro, porque cada una de ellas da empleo a pocas personas, pero esto es porcentaje del número de trabajadores que trabajan en este tipo de empresas. Pues bien, ahí lo vemos. Las grandes economías europeas, ya si nos fijemos en la Suecia socialdemócrata de ingresos muy altos, en Francia siempre ha tenido un peso determinados sectores industriales con mucha mano de obra, y en España siempre destacamos por lo contrario. Mucho peso de pymes y de micropymes. Si hubiésemos hecho el gráfico con más colores y hubiésemos puesto las de 1 a 10, todavía más esas micropymes de muy poquitos que sobreviven empleados. como pueden. Y cuidado, el siguiente gráfico que deberíamos traer sería, ya lo hemos traído en alguna pizarra, el gráfico de salarios por tamaño de empresa en España y en todos los países. ¿Por qué? Porque
En eso, por ejemplo, sería interesante verlo porque no son tan diferentes, aunque sí son más bajos los salarios de las grandes empresas españolas frente a los salarios de las grandes empresas en otros países, pero la gran diferencia que hay dentro de los países es por el tamaño. Las pymes y las micropymes pagan menos, pues son menos productivas, porque exportan menos, por muchas razones, porque no tienen las economías de escala que tienen las grandes. Las pymes y las micropymes pagan mucho menos que las medianas y sobre todo que las grandes, que es otra característica de esos países que nos ponen muchas veces como ejemplo. Los países con más ricos en patrimonio y que pagan sueldos más altos son los países que tienen empresas más grandes, muchas de ellas multinacionales. Entonces, un poco a Errejón y a Díaz, que quieren cobrar impuestos a los que más tienen, que quieren llenar las arcas del Estado. Nuestro consejo, así un consejo de primeras desde la pizarra es, por favor, vamos a tratar de igualar esto. Vamos a tratar de atraer ricos. Luego, cuando los atraigamos, yo protestaré porque los impuestos que les cobráis son muy altos y vosotros estaréis encantados porque sube el ingreso público. Pero así como primer paso tendréis más dinero que gastar, sí, claro. Deberíamos estar casi de acuerdo, Errejón, Díaz y yo, en que lo primero es atraer ricos y atraer inversiones, que es justo lo que no se está haciendo en España, yo diría, en el último medio siglo. Bueno, yo creo que por suerte el relato este ya se lo cree cada vez menos gente. Bueno, no lo sé, pero ahí estaban dándolo. En fin, gracias, Domingo. Gracias, Richard. Gracias a todos por estar ahí.